Dios santo y poderoso, esta mañana estamos delante de ti, Señor, colocando nuestros corazones en tus manos, Señor. Perdona nuestras faltas, bendícenos, te rogamos por Cristo Jesús. Amén. Un cariñoso saludo a todos. Con alegría venimos esta mañana para compartir con mis queridos hermanos la palabra del Señor. Para mí es una gran alegría poder estar aquí presente y trayendo este saludo también que viene de varios lugares. Personas que están orando por este momento y por la misión que será realizada durante este periodo hasta el mes de junio aquí en esta región. Algunas personas sí nos conocían ya desde otras veces, como fue mencionado, y ya hace cuánto tiempo que no venía aquí, un año y casi 2 años, ¿no? Sí, casi 2 años. Fue en 2017 que estuvimos por aquí. En ese año de 2017 yo estaba comenzando a quedar enfermo, y así quedé durante 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. Cuando estaba aquí ya no comencé a sentir los primeros efectos y ya comencé así a tener problemitas de dormir, no podía dormir, dolores y algunas molestias que para mí eran totalmente desconocidas. Nunca estuve enfermo, nunca fue necesario recurrir a algún doctor, nada. Y me sucedió esto de que finalmente los médicos descubrieron que sería cosita simple, ¿no? Era piedra en los riñones, un dolorcito así medio simple, ¿no? ¿Alguien ya tuvo esto? Sí, es terrible. También problema casi crónico al nervio ciático que me impedía caminar. Diverticulitis, nada más así para... Y inicio de diabetes. Y durante este periodo de 1 año y 3 meses, yo salí de aquí, volví para Brasil y luego a seguir ya me hicieron un llamado para ir para México, para Jalisco. Y fui para México. No tenía seguridad si podía ir o no, porque estaba convaleciente todavía. Pero dejé que Dios pudiera indicar si podía ir o no. Y fue tan así asombrosa la forma como que Dios movió y me dio el mensaje claro de ir para Altos de Jalisco. Allá en Jalisco quedé 1 mes entero predicando en algunas iglesias y haciendo visitas para personas queridas que estudian la Biblia y todo esto. Y Dios hizo una obra tan linda ya. La iglesia ya no tenía bautismo, hacía mucho tiempo. Y al visitar personas, ellas comenzaron a colocar su deseo de pertenecer a esta iglesia.
Y asombrosamente Dios permitió que en una semana de oración pudieran llegarse al Señor 12 personas. Y el pastor estaba así tan feliz dentro de la pileta bautismal, porque era inaudito esto, era extraño. Y me acuerdo que en el momento terminó el bautismo, todos felices, y nos dieron la oportunidad también de hacer el llamado. Y al llamado acudieron más 10 personas que querían a la brevedad posible poder también unirse a la iglesia. Me acuerdo que en aquel llamado habíamos conversado con un joven, Raimundo, que era en el lenguaje popular de los latinos allá en América, en Estados Unidos, le llamaban cholos, los cholos. Cholos serían traficantes y personas muy peligrosas. Y este joven, Raimundo, él era uno de esos, era el jefe del tráfico en toda la región. Y Dios me permitió ir a su casa y conversar con él así, directo, sin preámbulos. Y Raimundo, por el poder de Dios, aceptó a Cristo Jesús. Y cuando en el llamado al bautismo, fue uno de los que llamé, y él vino muy feliz y se puso a mi lado, agradecido a Dios por la oportunidad que Dios les daba. Y cuando la gente de la iglesia que conocía quién que era esta figura, quedaron pero tremendamente asombrados y agradecidos a Dios por el poder grandioso de Dios, que nos da la oportunidad a todos. Fue una experiencia muy linda. Y me acuerdo que en los caminos de Tepuzco, que fue la región que fui, que le llaman ranchos. Rancho San Ignacio en Tepuzco. Tepuzco es una pequeña ciudad, pequeñita, cerca de Villa Hidalgo. Villa Hidalgo es donde fabrican estas piezas, estas ropas. Es un lugar comercial lindo allá, muy prominente, de mucho destaque. Y los hermanos me querían dar una pequeña recordación, y esta mañana aquí estoy con esta recordación, agradeciendo a Dios por el amor de los hermanos mexicanos. Después de México volví a Brasil, y luego a seguir llegó y entró un llamado para ir a California, a San Francisco. También llegamos allá. Qué linda obra el Señor hizo. Yo me quedo admirado, maravillado con esto, porque yo sé que no soy digno de ver tanta maravilla que Dios hace. Es lindo, porque uno ve el Señor, el Dios Todopoderoso, actuando en los corazones de las personas y cambiándole la vida. Esta mañana yo creo que, por lo que entendí, está llegando también la voz a lugares especiales donde hay personas que para mí me traen recordación muy linda. Aquí, lo digo así, con sinceridad, con amor, porque un día yo estuve visitando aquí la K9, y me acuerdo que en un llamado que el Señor Dios me permitió hacer,
9 valientes hermanos de aquel lugar aceptaron Jesús. No pude ver el bautismo, pero me mandaron fotos que ellos estaban siendo bautizados en una pequeña pileta portátil. Y me dieron la noticia que ahí habrían de hacer una iglesia. Y Dios en su infinita misericordia me dio también ese privilegio. El Señor Dios, Él toca los corazones, los cambia, los libra, los deja en libertad, porque este momento que pasamos aquí en la tierra es momentáneo, es cosa rápida, porque luego habremos de entrar en el llamada eternidad alegre, nosotros mismos vivos en carne y hueso, estaremos para siempre con Jesús. Hermanos, el Señor hace pocas semanas atrás también, yo estaba en duda si atendía cuál llamado, porque yo había hecho, digamos así, un arreglo de poder venir para acá en septiembre de este año. Pero se chocó la fecha con la fecha de California y de México, que sería en agosto. Entonces, claramente Dios me dijo para venir para acá, para Neuquén. Y me lo dijo a través de la Biblia. Y mucha gente dice así, pero ¿cómo que Dios va a decir que vaya para Neuquén por la Biblia? Y sí, si ustedes miren rápidamente, les voy a pasar cuál fue la parte que Dios dijo mediante el libro sagrado. Fue en el libro de Ezequiel, capítulo 20, allí Dios habló, me dijo claramente, anda para Neuquén. Ezequiel 20, versículo 46. Mire lo que Dios dice. Cuando yo estaba en duda, voy para Estados Unidos, ya querían mandarme el pasaje ya, los hermanos de Estados Unidos. Díganos la fecha que ya le compramos el pasaje para que venga a ayudarnos aquí a hacer una nueva iglesia hispana aquí en la región de San Francisco. Entonces yo quedé en duda, ¿para dónde voy? Bueno, Dios me respondió y me dice, en Ezequiel 46, dice así claramente, yo estoy leyendo una versión Reina Valera 1960. ¿Qué? Las palabras son estas. Dice así, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur. Bueno, yo estaba en ese momento, ¿dónde? En Brasil, allá en el sur de Brasil. Entonces, al norte me quedaba México y Estados Unidos, que podía ir, y ya me mandarían el pasaje. Y tenía también la posibilidad de venir al sur. Pero Dios me dice claramente, anda, pone tu rostro hacia el sur, y derrama tu palabra hacia la parte austral. ¿Y dónde es la parte austral? Es aquí. Porque si voy para el norte, para Jujuy, para, no sé, para Córdoba, eso no es austral. Austral es aquí. Y ahí Dios me dice, anda para allá. Y vine, y yo todavía estaba convaleciente, todavía sentía dolores y quedé, ¿será que tengo que ir? ¿Será que voy? Pero cuando Dios manda, no hay dolor que nos impida. No hay enfermedad que nos deje parados. Y entonces me vine. Y felizmente Dios, en su misericordia, me permite que en este momento esté en pie aquí. Y bien cómodo, bien tranquilo. Y yo quería venir a verlos a ustedes. Me acordaba de Miguel,
Paulito, Matías, Silvana, Alicia, la hermana Carmen, de cada uno de ustedes. Y yo dije, Señor, aquí, esme aquí, ahí voy. Llegamos aquí y Dios nos da la siguiente misión. Ezequiel 20, versículo 47. Y dirás al bosque de Negev, bosque del sur, oye la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco. No se apagará la llama del fuego, ni serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte. Quien lee, entienda que por inspiración del Señor usted va a tener la interpretación. Por lo tanto, en esta mañana le decía a mi amado hermano Miguel, le decía aquí en el preámbulo que hicimos, estoy con una pequeña duda, hermana. Estoy en realidad con 195 dudas. Es el número de los textos que en esta mañana estarían disponibles aquí para mis hermanos. Y de todos estos textos, noto que el texto de esta mañana va a ser cortito. Se encuentra en Efesios, vamos a estudiar esto en esta mañana, Efesios capítulo 3, del versículo 14 en adelante. ¿Ok? Efesios 3, 14 en adelante. Antes de iniciar esta consideración, rogaremos al Señor que nos bendiga al estudiar, investigar su santa palabra. Sí, con el rostro inclinado, oramos en este momento. Ok, oremos. Santo Dios que está en los cielos, Padre, necesitamos tu palabra que sea colocada en nuestros corazones. Necesitamos que tú hables para nosotros esta mañana. Necesitamos, Señor, dirección para nuestras vidas. Porque en este momento hay personas que están escuchando, tienen un vacío y necesitan llenarlo de Cristo Jesús. Permítenos, Señor, estudiar tu palabra y entenderla. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dios dice así: por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando comenzamos a meditar un poquito sobre ese pequeño texto, la pregunta primera viene a ser que se está solicitando que seamos fortalecidos. ¿Con qué cosa? ¿Con el poder de quién? Con el poder de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es el tamaño del poder de Dios?
es inmenso. El tamaño del poder de Dios es inconmensurable, es inimaginable. Porque con su poder Él creó todas las cosas. Dice que Dios creó cosas que nosotros todavía no podremos, no tenemos condición intelectual de entenderlas. Es lo que está preparado para los salvos, los que creen en Cristo Jesús. Yo me imagino el momento creador cuando nuestro Señor Jesucristo, que se llamaba Miguel en aquel tiempo, y él, no sé en qué estaba parado, en qué parte él se arrimaba para con sus manos abrir el universo como un pergamino. Imagínense qué tamaño que él tenía cuando abrió el universo. ¿Y cuál es el tamaño del universo? No tiene límites, es infinito. ¿Y cómo que este gran Dios creador, Él abrió con su mano el infinito? Este es el creador que estamos hablando. Ese poder es el que debemos ser revestidos. Evidentemente, por algún motivo tenemos que ser revestidos de este gran poder. Dice el texto que este poder que se ha colocado en nuestro interior, que tengamos la presencia de Dios aquí en nuestro ser. Verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo. Somos invitados a recibir ese gran, maravilloso poder. Lo que aquí dice que debemos ser revestidos de este poder. ¿Qué poder es este? El amor de Dios. Cuando tengamos el amor de Cristo en nuestros corazones, seremos cimentados y arraigados en amor. Sólidamente sobre este maravilloso poder, amor de Dios. Porque el amor no es pasivo, amor no es una cosa que apenas la sentimos así intelectualmente y podemos llevarlas a las emociones. No, amor es otra cosa. Amor es activo. Él no se queda parado. Y aquí el apóstol está diciendo que debemos tener este poder, debemos tener este amor. Este amor es el que va a cambiar este mundo. Cuando lo llevemos a toda persona, tribu y lengua, ahí sí veremos el cambio. Para que, dice el verso 18, para que seas plenamente capaz de comprender este amor, este poder, esta gran maravilla que es solicitado para que ocurra en nuestros corazones, es la que nos va a dar condiciones de comprender. Comprender, conocer el amor de Cristo. Comprender la altura, la anchura, profundidad y altura. Ahí vamos a entender el universo. Mire, de vez en cuando me viene al pensamiento así, nosotros seres humanos
tenemos una capacidad intelectual muy chiquita, muy pequeña. Dicen algunos autores científicos, estudiosos de este asunto, dicen que probablemente el ser humano está usando, quién sabe, en el mejor de los casos, apenas 7% de su intelecto. 7%. Einstein, quién sabe, llegó a 7. ¿Y nosotros? ¿Qué capacidad tenemos? ¿Cuánto más podemos avanzar? Si tuviéramos una capacidad tan grande, así nosotros conoceríamos los misterios maravillosos de la creación de Dios. Conoceríamos por qué que Dios nos ama tanto. Porque un día Dios creó al ser humano y el ser humano fue rebelde, no creyó en el Creador, que le dijo, mira, no toques de este árbol. Los otros todos están disponibles, puedes a gusto. Pero este aquí no lo toques. Y el ser humano, pobrecito, fue allá. Y miren en qué situación estamos hoy. Por causa de la desobediencia. Esta desobediencia trajo consigo también la disminución de varias aptitudes, varias cosas que teníamos disponibles. Por ejemplo, el código genético nos indica la maravilla de Dios, que fuimos hechos para vivir eternamente. Porque cada vez que una pequeña célula muere, es sustituida por una otra nuevita, perfecta. En un viaje que tuve una vez, tuve el privilegio de estar con un científico, quién sabe, uno de los más famosos de ahí de Chile, un caballero que fue el que instaló, creó y dimensionó todo uno de los telescopios más famosos del mundo. Si no me engaño, era Cerro Tololo, allá en el norte de Chile. Y él dimensionó, él me contaba cómo fue el transporte del lente, vamos a decir, cosas más comunes, el vidrio, que hace la focalización de las estrellas y todo eso. Él me dijo que cuando él mandó hacerlo, llevó varios años para enfriar el cristal. Años para enfriarlo. Imagínense, para pulirlo y después transportarlo. Para transportarlo tuvo que ser hecho un seguro multimillonario. Fue pagado un seguro, porque si en el transporte, vamos a decir de la parte que competía desde Valparaíso hasta el norte, Antofagasta, este lente tenía que ponerse encima de un camión de mucho, una cosa así, pero de alta precisión, no podía tener vibración. No podía haber una piedrecita en el camino que podía quebrar el vidrio, podría hacer un daño irreparable. Si este daño fuera hecho, inmediatamente tendría que ser mandado de vuelta porque no va a servir. Él me explicaba todos esos detalles, un hombre de un intelecto tremendo. Y él me dijo que era ateo. Cuando me dijo que era ateo, como que entró en mí una adrenalina, una cosa tremenda de cómo le voy a explicar a él que Dios existe. Y uno de los puntos que yo abordé con este señor, le dije, ¿usted podría explicarme por qué el ser humano envejece? Porque la genética dice que
La biología dice que no, es imposible que envejezca. Las células son renovadas. ¿Y por qué quedamos viejos? Él no pudo explicarme. Él no me pudo explicar por qué que las plantas, las flores, tienen su aroma tan suave y delicioso. ¿Por qué las frutas tienen sus características admirables? ¿Quién llena de agua aquel fruto lindo del coquero, cuya agua es tan estéril, tan perfecta, que usted la puede inyectar directamente a la vena en caso de emergencia, cuando usted se pierde la jungla? La agua de coco la puede poner directamente a la vena. Es un suero natural. Tiene todo lo necesario. Y este científico no podía explicar. Finalmente, cuando después de increíbles 32 horas conversando sin parar, sin beber un vaso de agua, porque nuestra discusión, nuestro tema fue envolvente, y este caballero, él comenzó a aceptar a Dios. Yo sé que es probable que nunca más tenga una experiencia de esa, pero esa se las puedo contar, porque sucedió conmigo. Comprender el amor de Dios. ¿Ustedes entienden qué significa el amor de Dios? Cuando Cristo estaba en la cruz, Él no necesitaba estar en la cruz, porque Él no era pecador, Él no había cometido pecado, no había cometido un ilícito para que fuese ajusticiado de esa forma. Él podía, en un estallido, haciendo un estalar de dedos, en un instante aparecerían 12 legiones de ángeles para librarlo. Él no lo hizo. No lo hizo porque vio a cada uno de nosotros perdidos. No teníamos acceso más a la salvación, porque fuimos creados en pecado, porque no merecemos nada, porque no tenemos derecho a nada, sino que únicamente a una única cosa, porque el salario del pecado es la muerte. Y estaremos perdidos para siempre. Y el Dios infinito en amor, Él mira a nosotros y dice: yo voy a pagar la culpa del pecado de ustedes. Todo aquel que lo confiesa y lo abandona y se apega a Cristo Jesús, tiene sus pecados perdonados. Y así, de esta forma, Dios pudo cumplir, Dios pudo atender a la exigencia de la ley, del reglamento que rige todo el universo. Y la opción que Dios nos había dado era amar, creer en el Dios único y verdadero. Y la raza humana optó por no creer, por abandonarlo, dejarlo. Y en el momento redentivo de Cristo, cuando estaba en la cruz, Él nos atrae así y nos permite el privilegio de obtener salvación. Qué pena que nuestro intelecto no entiende esas cosas. El amor de Dios. Dice, cierta autora dice que el tiempo sin fin, la eternidad entera,
tendremos el privilegio de estudiar esta materia, este conocimiento profundo, el amor de Dios. Ahí sabremos cómo que Cristo nos salva. Sabremos por qué que Dios salvó esta o aquella persona y por qué que estamos en el cielo. Ahí entenderemos. Y nos daremos cuenta de que en nosotros no hay nada que nos recomiende, que nos permita obtener salvación. Nada, nada. El ser humano no tiene condición ni una. Está absolutamente perdido. Centenas, miles y billones de personas están totalmente perdidos si no aceptan a Cristo Jesús. Hoy en el mundo hay aproximadamente 8 billones de personas, pero de estos 8 billones de personas existen, quién sabe, en el mejor de los casos, 2 billones que sean cristianos. Porque los demás tienen otra creencia, ellos son shintoístas, son budistas, son de religiones diversas. Ellos tienen libertad de escoger lo que ellos quieren creer. Y no van a acreditar en Cristo Jesús. Entonces, 6 billones se supone que no tendrían salvación. Y estos 2 billones de cristianos tendrían que hacer ese trabajo de llevarle el conocimiento, para que tengan esa opción, ellos escoger. Y de esos 2 billones, ¿cuántos creen fielmente, integralmente en todo lo que la palabra del Señor dice? No es todos. Muchos nos dicen muchas veces que ellos creen que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios fueron abolidos, que fueron dejados de un lado. Es un pensamiento, una interpretación. Pero si el santo propósito de Dios, cuando nos recomendó 10 únicos requisitos que debíamos observar, y estos 10 requisitos hablan de amor. Pero si no existe Cristo en mi corazón, ¿cómo voy a entender lo que significa amor? Porque de la sagrada ley del Señor, el único lugar de la Biblia que no fue inspirado, el único lugar de la Biblia que fue directamente escrito por Dios con su propio dedo, fue las 2 tablas de la ley sagrada que Dios entregó a Moisés. Éxodo 31, verso 18. Y esta sagrada ley tiene 4 preciosos mandamientos, recomendaciones, que dicen de amar a Dios sobre todas las cosas. Y existen 6, los 6 últimos, de amar al prójimo como a sí mismo. La ley se resume en amor. Es esto que aquí el apóstol está diciendo para los efesios, para que podamos entender el amor de Dios. En su infinita misericordia, Dios nos dice el camino. Y el camino es amar. No haber divisiones. Por eso debemos amar a todas las personas, llevarle el mensaje. Pero el mensaje muchas veces no debe ser y no necesita ser únicamente hablado, pero tiene que ser vivido. Pero si nosotros no lo vivimos, este amor, ¿cómo lo vamos a predicar? Porque estaremos hablando una cosa, pero en realidad con nuestras actitudes enseñamos otra cosa diferente. El amor une, el amor reúne. Yo me pongo a pensar, está faltando
en nosotros ese amor. Aquí está la prueba. Está faltando. No nos preocupamos de que ellos un día tendrán que comparecer delante del tribunal del Señor. Y posiblemente sean encontrados en falta. ¿Qué es lo que nos mueve? Dice así el apóstol de que aunque yo entregase mi cuerpo a ser quemado en favor de personas, eso no me permite salvación. Yo puedo entregar todas mis riquezas, mis dineros, entregarlo a los pobres. Puedo darles mi ropa, pero eso no me trae salvación. Lo que me trae salvación es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús me salva, lo demás lo hago alegremente, con cariño, con amor. Por eso dirijo esta palabra en este momento a toda la persona que esté escuchando, no solamente aquí en el auditorio. Dirijo esta palabra para personas que necesitan llenarse de este amor de Dios. Si usted está lejos de aquí, del lugar donde estoy hablando, de la calle Malvinas, 857. Si usted está a una distancia, no se preocupe, porque el amor de Dios está con usted también. Y usted está escuchando porque Dios lo ama, porque quiere también cambiar su vida. Y cuando Cristo llene su corazón, usted va a sentir una alegría que nunca antes experimentó. Y usted se va a llegar a Cristo y le va a decir: Señor, gracias por amarme, por darme la oportunidad de salvación. Gracias, Señor, porque estoy vivo, todavía pienso, todavía puedo entender tu amor. Quién sabe usted estuvo orando a Dios a su manera y pidiéndole: Señor, dame una demostración de que tú me amas. Y se fija cómo le llega a su oído estas palabras. Es porque Dios te ama también. Dios ama hasta el más vil pecador. Ofrece salvación hasta aquel que por sus actos no merecería nada. Aquel que ya en este momento haya perdido familia, perdió amigos, parientes, está aislado, está separado. Dios te ama. Dios jamás te abandonó. Esa es la profundidad, la altura, la longitud y la anchura del amor de Dios. El amor de Dios va en todas las direcciones y nada que exista aquí en el universo se puede decir que está aislada de la presencia de Dios. Verso 19, Efesios 3, 19. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo entendimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense que nosotros seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Cómo que puede? A nuestro entender sería imposible. Sería imposible llenarnos de la plenitud de Dios. ¿Cómo que el infinito va a caber dentro de nosotros que somos finitos? Es que hay una área que tal vez no conocemos. Tal vez los científicos, los sabios nunca nos dijeron, pero Dios nos dice. Esto me remite al pensamiento de que una vez una viuda no tenía
dinero para poder vivir. Ella y su hijo. Y esta viuda fue a recoger los últimos cavacos, los últimos pedacitos de leña que hubiese por ahí, para volver a su casa, preparar el último alimento y ya prepararse para morir porque ya no tenía más solución. Viuda, nadie la podía sostener. Su hijito no tenía condiciones todavía de mantener a su mamá. Y entonces aparece el profeta Samuel. Y esta mujer recibe la palabra de Samuel y Samuel le dice, mira, junta todas las tinajas que encuentres, pídeselas a tus vecinos, a tus parientes, y ese tantito de aceite de oliva que tienes, lo vas a vaciarlo en esas tinajas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Es linda. Y ese tantito de aceite que tenía lo comenzó a vaciar en tinajas grandes. Y dice que el aceite no paraba de bajar y llenar las tinajas. Hijo, dame la próxima. Y llenó la próxima, y la próxima, y la próxima, y así muchas tinajas. Muchos cántaros, muchos, no sé qué le llamaríamos, objetos para contener líquido. Y llenó tantos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a entender que llenó con un tantito, llenó tanto? Dice que la cantidad de aceite, que el aceite es precioso, en aquel tiempo aún más, el aceite, ese oro líquido, él lo vendió y juntó tanto dinero que pagó la deuda que el marido había contraído, y dice que el resto del dinero le sirvió para vivir el resto de su vida. Qué lindo, ¿no? Yo me quedo pensando cómo que sucede, cómo Dios hace, cómo que Dios hace de que de un poquito Él hace mucho. ¿Comprende? En esta mañana Dios está derramando aceite en usted, que está aquí presente y que está escuchando por la radio. Dios está derramando aceite en su vida. El aceite era usado para las lamparinas, para luz. El aceite significa el Espíritu Santo, así como la agua, como el viento. El aceite precioso, oloroso, perfumado. Y Dios está derramando este aceite en tu corazón esta mañana. Está llenando de amor, de luz, de salvación, de sanidad su vida. Y Dios lo hace porque te ama. Dios nos mira y dice, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo dejarlos ahí? Quiero salvarlos. Y que ojalá esta historia fuera contada en todo el mundo, para salvación de todas las personas. Porque cuando suceda esto vendrá el fin del pecado. Vendrá el fin de las atrocidades de este mundo, el fin del sufrimiento. Apocalipsis dice que será enjugado toda lágrima, no habrá más sufrimiento ni dolor, no habrá más muerte, no habrá más muerte, porque todas las cosas ya pasaron. Y ahí va a ser el momento en que Cristo Jesús
autor y consumador de nuestra fe, nos entregará el reino eterno que está preparado para aquellos que creen y que aceptan. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabe? Este versículo 20, es suficiente para hablar horas y horas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Cristo Jesús, el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, y nada de lo que fue hecho se hizo sin Él. El Verbo es el Creador. El Verbo es Jesús. Él es el poderoso que hizo todas las cosas. Y dice que mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Cuando nosotros pedimos a Dios una bendición, Dios ya nos da la bendición, pero multiplicadamente, arriba de aquello que pedimos. Una vez yo aprendí que cuando hacemos oración tenemos que hacerla conscientemente, de manera correcta, inteligente, porque si no, vamos... Una vez yo estaba pidiéndole a Dios, Dios, permíteme, tráeme personas para que me pidan para estudiar la Biblia. Quiero enseñarles sobre tu amor. Y yo me acuerdo que hice esa oración a Dios. Y comenzaron a aparecer personas, no sé de dónde aparecían tanta gente pidiendo estudios bíblicos. Y me acuerdo que en una semana yo tenía que atender 23 alumnos. Y yo no podía más, estaba cansado, porque me levantaba a las 7. Durante el día tenía mis momentos de oración hasta las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde terminaba de atender en mi tienda, mi negocio. Yo tenía un negocio de informática, productos tecnológicos. Y a las 6 y media yo iba a dar los estudios bíblicos para esas 23 personas. Y quedaba dando estudios bíblicos hasta las 9 más o menos. Y a las 9 de la noche, 9 y media, subíamos al monte a orar. Porque en realidad fuimos forjados en el monte. Dios nos dio el temple en el monte. Ayer de noche estuvimos aquí en La Barda, una reunión linda. Hacía un frío, pero estaba maravilloso. Estuvimos orando ahí con los hermanos de Valentina y de Balsa Las Perlas. Esta tarde va a haber también una reunión ahí cerquita y estaremos orando. Y entonces en el monte yo me quedaba desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, orando, pidiéndole a Dios, ¿qué cosa? Señor, envíame a predicar. Si tú quieres mandarme a cualquier parte, envíame, Señor. Y ustedes conocen la historia y la pueden comprobar, que nosotros andamos en varias partes del mundo predicando, contando del amor de Dios. Y así nosotros recibimos de Dios este amor y lo llevamos. Y Cristo poderosamente lo hace. Y yo nunca me imaginé que iba a ser tan profundo atender a esta oración que hicimos.
Y me acuerdo que una vez, en aquella situación que pedí estudios bíblicos, vinieron 23 y yo, era como si yo hubiera pedido: Señor, dame unas papitas que tengo hambre. Y Dios me derrama una camionada de papas por encima. Es que no supe pedir. Señor, dame unas 4 o 5 papitas, debía haberle dicho, pero pedí: dámelo. Y me mandó. Y después me arrepentí. Ay, Señor, no me mandes más gente para estudiar, porque ya no puedo, ya estoy durmiendo 2 horas por día. 2 horas. Y si a alguien le parece curiosa esa historia, puede preguntarle al pastor, porque él estaba junto en esa experiencia que tuve. Él conoce esa historia. Entonces, cuando recibimos aquel don del poderoso, del todopoderoso, que a nuestras oraciones Él hace mucho más de lo que pedimos y de lo que podemos entender, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ahí en mi mente cae el principio que ¿qué es lo que Dios está colocando aquí dentro? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué poder es este? Este poder es extremadamente fuera de todo entendimiento que tenemos. Cristo enseñaba así de manera tan simple, porque para Él era una cosa conocida. Él decía así: pedí y dársevos a. Pidan y recibirán. Golpeen y se les abrirá. Y dice en otra parte, dice así: ustedes no reciben porque ustedes no saben pedir. Porque si usted le dijeran a este monte: transpórtate para el medio del mar, el monte inmediatamente obedecería. Dile a este árbol: de ti nunca más nazca algún fruto, y en aquel momento, instantáneamente, aquel árbol se secaría. ¿Qué poder es ese que Dios pone aquí dentro? ¿Se fijan? Está fuera de nuestro entendimiento. ¿Cómo que Dios llenó tantas tinajas con un tantito de aceite? ¿Se dan cuenta que existe conocimiento que los científicos todavía no consiguen descubrir? ¿Quién fue que transportó? ¿De qué manera fue transportado Felipe después de haberle dado el estudio bíblico al eunuco? Y dice que Dios lo llevó y apareció en otro lugar. Hay un hermano adventista, si no me engaño, allá de South Bend, allá en la Universidad de Andrews, que era en aquella región, y que él hizo una teoría, jump, salto. Y esa teoría incluso la hicieron una película con ese nombre, jump. Y una persona puede estar aquí e inmediatamente aparece en otro lugar. ¿Qué cosas Dios tiene disponible para nosotros que no nos damos cuenta? Y a veces un pequeño problemita se nos hace inmenso porque no tenemos fe. Porque no permitimos, no dejamos que este poder maravilloso entre en nuestros corazones, porque somos tercos, somos tardíos en entender. No somos tan inteligentes como nosotros pensamos. Hay personas que son inteligentes. Me acuerdo de Esmeralda, una jovencita de 17 años,
en México, en una ciudad cerca, a unos 100 y tantos kilómetros de Tepuzco, y que me llevaron a conocerla. Esta jovencita necesitaba ayuda porque supuestamente tenía algunos problemas. Entre los problemas que fueron detectados para ella fue que tendría depresión. Ella se aisló, no conversaba con la gente, no conversaba con la mamá, se aislaba en un lado y ahí quedaba. Y me trajeron esa niña que estaba enferma para conversar un poquito. Les había dicho, la iglesia sabía que un poquito Dios me había enseñado sobre psicología, que en la universidad me enseñaron esas cosas también. Y conversando con la señorita esta, al principio muy temerosa, no respondía tanto, pero en esto hubo un diálogo un poquito elevado. Y le hice preguntas que no serían normalmente para una jovencita de 17 años, 16, 17. Y ella me las respondía así, pero como nada. Ahí subí un poquito más, ¿no? Apreté un poquito más, subió el nivel y ella continuaba respondiéndome. Le dije: Esmeralda, ¿qué te dijo el psicólogo? No, que yo tenía este problema. Y le dije: mira, pobrecito, quien tiene que ser internado es él, porque tu nivel intelectual está en 119. 119. Qué tremendo. La niña era extremadamente inteligente. Por eso que la gente no le entendía. Porque ella hablaba, respondía a las preguntas y la gente no alcanzaba a agarrar las respuestas de ella. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Esta niña, Esmeralda, quedó sanita en aquel mismo instante. Cuando salió del encuentro, brillaba, sonriente, tranquila. La familia entera supo, se dieron cuenta de que Dios había hecho el gran milagro. Qué linda experiencia hubo en aquel día. Esa experiencia fue la que dio el toque final en la misión, en el mensaje que fue entregado allá en México. Tanto es que fue tan lindo lo que sucedió allá que un hermano también llamado Miguel, allá en México, coincidencia, ¿no? Me viene porque aquí está. El hermano Miguel Izquierda, parece que es el apellido de él, un hombre bastante proeminente en cifras, me dijo: hermano, mire, está viendo aquí adelante, al frente de mi casa aquí, mire, ese terreno tiene 50 de frente por 200 de fondo, se lo doy. No se vaya, no se vaya. Quédese aquí con nosotros. Haga una casita ahí. Y si no la puede hacer, nosotros se la hacemos. Pero quédese con nosotros aquí en México. El amor brotó. Qué lindo. Me acuerdo que en un pequeño retiro que tuvimos con ellos, pidieron para orar a Dios para que bajase el amor, bajase la presencia del Espíritu Santo en los corazones.
Y esto sucedió. Y hoy, pensando en esto, siento lo que yo sentía algunos días atrás, que quería ver a ustedes. Pero también quiero ver a ellos, porque nuestro corazón está derramado en todas partes. Porque conseguimos entender el amor de Dios. Y este amor es el que habla aquí. Verso 21, finalmente, a Él, a Dios, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor derrame su amor, su cálido sentimiento. En realidad no es solamente sentimiento, es una práctica, es la esencia de Él. Dios quiere estar en nosotros esta mañana. Si usted está escuchando por la radio, abra su corazón a Cristo Jesús, el Dios poderoso. Si usted está aquí esta mañana, aquí en el auditorio, reciba a Cristo en su corazón y que Él sea el que nortee nuestra vida. Que Dios nos bendiga esta mañana y para todos siempre. Amén.